Bienvenidos. Mariano Sape me convocó a hablar de arte argentino. Hay una introducción que sí, los invito a verla en otro programa, donde presento una serie de artistas y de sus obras muy significativas. Entre otros está Antonio Berni. Hoy vamos a hablar, en este primer programa, de sus comienzos, de su beca, de su viaje a Europa, la vuelta, hasta el momento en que se va a Santiago del Estero a pintar esos hacheros, que ya van a ver. Un artista que generalmente cuesta clasificarlo, ¿no? Porque uno, si ya con el mero intento de querer reducirlo y circunscribirlo a un tipo de movimiento, estaríamos reduciendo su dimensión enorme, ¿no? Fue un artista imposible de encasillar. Pero sí hay una constante, es la búsqueda incesante de una libertad expresiva. Constantemente está queriendo decir, con distintos medios, lo mismo, ¿no? Su tema, el tema que como todo artista probablemente no lo haya elegido. Uno de los rasgos característicos de Berni, porque hay varios rasgos, antes de empezar a ver y adentrarnos en su obra, en este primer programa, es un constante cuestionamiento a las convenciones artísticas de la época. Otro, el uso de la materia y una capacidad inmensa de domar la materia y hacerla afín a su expresión artística. Eso es también un rasgo característico y muy extraño de darse con tanta versatilidad, porque ha usado, ya lo verán, una cantidad de materiales y siempre se siente que son materiales que están usados en pos de su expresión. Su expresión va ganando en ser cada vez más directa, más rica, y los materiales van arriba de todo eso, ¿no? Es un rasgo extraño y que se ha dado muy pocas veces, te diría, en la historia del arte, por lo menos moderna. Como artista ha sido un enorme catalizador, es decir, él, al acercarse al fauvismo, al acercarse al cubismo, al surrealismo, al pop, la neofiguración, tiene una inmensa capacidad de, que esto lo decía el gran maestro Borri Arena, de transformar y no quedar pegado a ninguna. Es decir, no era un replicador de esos movimientos. Si bien él se sentía atraído y lo incorporaba, luego lo asimilaba, lo catalizaba y lo expresaba de una manera muy personal y única. Bueno, vamos a ver una de sus primeras pinturas, quizás una de las primeras que se hacen públicas, que es la del Galpón. Es una pintura chiquita, 0,50 por 0,40, que es del año 21, y otra que es esta de Los Álamos. Berni nace en 1905, imagínense un espacio rural. Roldán está en un vértice de la llanura pampeana, un espacio que hoy, es decir, piénsenlo en estos términos, no había radio, no había autos, un contacto tan directo con la naturaleza, que eso es otro de los rasgos que vamos a ver, ¿no? Ese anhelo que tiene Berni constante de la vuelta a ese estado, a esa infancia, diría, a esa infancia idílica, ¿no? Me gustaría mencionar, antes de seguir con las obras de Berni, cómo se forma. Él se forma con maestros vitrales, además va a estudiar dibujo a Rosario, pero es importante esto por el acercamiento a la materialidad, ¿no? No solo al dibujo, a la pintura, sino que se acerca a un mundo de lo artesanal, ¿no? A través de lo vitral. Ahí me gustaría mencionar un par de episodios en la vida de él. El padre se va en un momento y no lo vuelve a ver. Hay una relación que me gustaría traerla, que es con un personaje que le alquila el local que tenía el padre era sastre, le alquila un pedacito del local y él era un quinielero, pero que le gustaba dibujar. Y después de hacer sus dibujos, los pegaba en las paredes de este lugar donde se vendía quiniela. Berni un día lo vio, Luigi le prestó unos lápices, lo vio dibujar, lo vio pintar, y quizás fue el primero que advirtió el enorme talento que tenía este joven Berni. El Jockey Club le banca el viaje iniciático a Europa, se va a estudiar a Europa. Año 1925, imaginen un Berni de 20 años. Llega a Europa y las crónicas, algunas de las entrevistas, cuentan que se fascinó desde ya con el Prado, ¿no? Después vamos a ver la cantidad de saludos que hacen los enormes artistas como Goya, ¿no? como Velázquez. Además de maravillarse con las obras de estos enormes artistas del Prado, se encuentra en España escuchando una conferencia de Marinetti, ¿no? Que el movimiento futurista era de 1909, pero, o sea, ya quizás no era lo más nuevo en Europa. Ya vamos a saber por qué. Es en 1926 aproximadamente, 27, donde escucha esta charla de Marinetti.
Y ahí se siente como muy subyugado por lo que plantean los futuristas. Es decir, que el arte no estaba solo en los museos, sino que estaba en la calle, ¿no? con esa explosión del progreso, de la tecnología, las ciudades transformándose. Además, menciona en sus viajes por Italia el inmenso impacto que le provocó ver a los pre-renacentistas, en especial a Giotto y a Piero della Francesca, que después vamos a ver cómo ese espacio uno lo puede ver y advertir constantemente en la obra de Berni. Más allá que después, desde ya, fue a ver a los pintores del Renacimiento italiano. Uno advierte saludos de todo tipo en la obra de Berni, que ya vamos a ver. Antes me gustaría ver un segundo este autorretrato, ¿no? Miren este autorretrato del 29 de Berni. Vamos a tener una clase en especial de retratos, porque al igual que la obra gráfica, merecen una clase en particular. Retratos y obra gráfica probablemente sean próximas clases como para seguir indagando en la obra inmensa, ¿no? de Berni, que es inacabable realmente. Pero miren las particularidades de ese. Fíjense que acá es un Berni de 24, 25 años, ¿no? Los ojos, la profundidad de la mirada, cómo se detiene en eso que después lo vamos a ver repetidamente en muchos de esos retratos y autorretratos. Tuvo un paso efímero quizás por el cubismo, pintó unos pocos cuadros en Europa. Acá están viendo esta guitarra, pero miren cómo funciona este cuadro, ¿no? Miren la luz que tiene, la gracia de la línea. Es decir, como les mencionaba al principio, uno de estos rasgos tan característicos de Berni era una enorme máquina de absorber, incorporar, transformar y crear algo nuevo y novedoso. Uno está viendo una pintura excelente, no se queda solo como es una parte del cubismo. Es una manera de interpretar el cubismo muy a lo Berni, ¿no? Y ahí llega un encuentro con los surrealistas. Piensen ustedes en esa Francia, en ese París de los años 20, de 30, ¿no? Con el esplendor de la posguerra. Imagínense que se pueden encontrar con Man Ray, se pueden encontrar con Hemingway, con Picasso, además de los argentinos que estaban estudiando, pintores argentinos que estaban en París. Era un momento donde Francia, y en especial París, era el centro del mundo, ¿no? Y ahí se acerca a los surrealistas. Él termina siendo muy amigo de Buñuel, pero se acerca al surrealismo de nuevo, ¿no? A su manera, con una manera muy particular de interpretarlo. Fíjense, pinta, entre otras cosas, la Torre Eiffel en La Pampa, en todas las pinturas. Rafael Esquirru decía que la particularidad de Berni, la manera en que él se acerca al surrealismo, es única y muy personal, esto que les mencionaba, ¿no? Porque se le filtra todo ese espacio sudamericano, ¿no? O en especial argentino. Fíjense esta pintura que tiene algo de lo monumental, de esta mujer ahí al costado. A lo lejos, una edificación que podría ser de ese rosario, la vitrola, y atrás la Torre Eiffel, que es quizás el primer atisbo de un collage, ¿no? Porque es una pequeña fotografía recortada y pegada en el fondo de este cuadro. Berni vuelve de Francia más o menos en el 31, casado, con una hijita, y sigue pintando cuadros surrealistas, ¿no? Pero, como les digo, con su impronta, con una cosa como muy diferente, ¿no? Los cuadros que uno conoce de Magritte, de Dalí o de otros surrealistas. Uno de ellos es Susana y el Viejo. Fíjense el cuadro, ¿no? Que también es un saludo quizás a la maja desnuda de Goya. Está Susana y ahí atrás hay un pelado que algunos creen que es Uriburu, pero fíjense los pliegues de la cortina. Tenemos otra pintura que es La Puerta Abierta, de 1932. Fíjense, claro, el surrealismo como movimiento vuelve a meter, a incorporar algo que la diosa razón había volado por completo. La diosa razón, que tenía una respuesta para todo, vuelve a meter, quizás por la ventana, el misterio, los rituales, la cosa extraordinaria que se filtra en la vida, ¿no? Que no solo puede ser captado por la razón. Fíjense este cuadro que aparece, a mí me pareció como algo como interesante como de contar, el ganchito, ¿no? Quizás está relacionado con la vida, sus primeros años y verlo al padre laburar en el taller. Hace la primera muestra de surrealismo en Sudamérica, fue catalogado como el primer surrealista.
Pero fue un breve periodo en la vida de Bernie. Ya inmediatamente encara otro tipo de obras y aparece, vamos a ver, Manifestación, que es esta obra icónica del año 1934. Imagínense después de la crisis de Buenos Aires con los conflictos sociales, las primeras huelgas, los desocupados, la gente en la calle manifestándose. Fíjense los rostros, es una pintura enorme, de 1,80 por 2,5, y es un temple sobre arpillera, ¿no? Bueno, acá hay otra de sus pinturas, Desocupados, que también es un temple sobre arpillera, 2,20 por 3. Claro, porque Bernie empezó a usar estos enormes formatos que él lo llamaba el muralismo portátil. ¿Por qué le pasaba esto? Porque como veníamos hablando, que él asimilaba una cantidad de ideas y de movimientos, después él lo transformaba con su propia impronta, él se da cuenta que no se podía desarrollar eso que quería Siqueiros para una ciudad como Buenos Aires, donde no había habido una revolución como en México. Él no tenía edificios y paredes de edificios y gente que estuviese con ganas de prestar esas paredes para desarrollar el muralismo, ¿no? Pero él se acerca al muralismo, lo incorpora y crea estas obras enormes, ¿no? También hay un periodo donde aparece una pintura más íntima, donde aparecen los personajes de su vida cotidiana, ¿no? Una de ellas es esta pintura hermosa, Mujer de suéter rojo. Miren lo que es el detalle, la mirada. Hay una sensibilidad en la intimidad, ¿no? Uno encuentra en esta mujer que era Nina, una amiga de la familia, algo que se va a repetir en Bernie a lo largo de toda su obra, que es la importancia también, es decir, tenía una mirada política, tenía una mirada social, pero al mismo tiempo la importancia en el hombre, ¿no? en la sensibilidad, en el ser humano. Primeros pasos es otra de sus pinturas. Miren lo que es esta maravilla, de 2 metros por 1,80. Fíjense cómo está pintada la Singer, ¿no? Que yo al principio cuando me puse a estudiar la historia de Bernie pensaba que había sido un collage, ¿no? Que había sido pegada. Miren lo que es el metal, miren cómo está pintada la mirada de su mujer, de Paul o Paule, y su hija, ¿no? Con sus primeros pasos de danza. Y atrás siempre se está colando ese paisaje, ¿no? Esto del anhelo de Bernie constante por volver a un espacio primario, ¿no? Primogenio. Otra de las pinturas que a mí particularmente la quise traer, porque acá ya estoy hablando de un gusto personal, Club Nueva Chicago. Miren cómo pintó a estos muchachos ahí, que eran los muchachos que estaban ahí en su infancia, ¿no? Porque uno puede hacer esta lectura, ¿no? Estaba muy preocupado por la crítica social, eran muchachos de los márgenes, pero eran los pibes que él veía cuando era chico, ¿no? Ahí en Roldán. Quizás uno de ellos era Cañadita, su amigo más cercano, que luego vamos a ver en Juanita Laguna, que quizás él estaba retratando la vida de él, ¿no? También el infinito, las nubes, el cielo, la importancia de los rostros, la importancia de detenerse en los pliegues de las camisetas. Fíjense acá el enorme oficio, ¿no? La capacidad inmensa para ejecutar la obra, pero siempre como se va colando también en la obra, en el planteo, el paisaje, ¿no? La inmensidad de esa llanura infinita, ¿no? Cuando él se crió. Acá aparece una obra que también a mí me maravilla, ¿no? Con esta gana el Gran Premio del Salón Nacional de Buenos Aires, que es el máximo galardón. Una obra chiquita, casi 1 metro por 67, que la pinta en el año 43. Miren cómo pinta a su hija. Uno acá siente que la cercanía o la admiración inmensa que sentía por pintores como Botticelli. Miren si no es la cara que uno puede encontrar en El Nacimiento de Venus, ¿no? Vamos con otra obra que se llama Domingo en la Chacra. Es una pintura que empieza a pintarla en el 45 y la termina en el 71. Miren los personajes que aparecen ahí. Los perros, el gato, miren cómo están los pliegues de los pulóveres. Es decir, una capacidad inmensa por incorporar todo lo que iba asimilando a lo largo de su vida, sintetizarlo y crear un espacio muy propio, muy personal. Y además quizás es una pintura que empieza a anticipar lo que se empieza a formar con estos personajes que forman parte quizás de su mitología personal, ¿no? Juanito Laguna y Ramón Montiel. Era un pensador, era un tipo muy particular, un tipo muy raro. Gorriarena menciona en una de las entrevistas que le di para esta clase, que él lo tuvo como profesor en la Escuela de Bellas Artes,
decía que era un tipo, a diferencia de otros profes, era algo más que un pintor, era algo más que un dibujante. Era un tipo que le preocupaba el mundo, ¿no? Le preocupaba la realidad, la complejidad de la realidad. Y la pintura quizás era una herramienta para acercarse a eso, a esa realidad e intentar descifrarla, ¿no? Vamos a ver algunas pinturas de esta última etapa de esta clase, que es cuando él viaja alrededor del año 46, empieza a viajar con cierta asiduidad al Chaco. Antes había hecho un viaje largo por Latinoamérica donde fue incorporando una cantidad de imágenes relacionadas con los incas, con los mayas. Pero empieza a viajar asiduamente porque también consigue un trabajo en la Escuela de Artes de Tucumán y empieza a viajar por el norte argentino y se afinca en Santiago del Estero y arma un tallercito junto a Spilimbergo, ¿no? Que hay una foto que está junto también con un joven Alonso y están cerca como de un páramo y un barrial. Tenía una necesidad de acercarse a esa realidad de las migraciones. Era una excusa en un punto, porque intencionalmente él quería hacer un retrato de esos campesinos, de esos movimientos migratorios, pero quizás era la excusa para seguir vinculándose con algo que a él siempre le importó, que era esa inmensidad del paisaje, esa vuelta a un estado originario sin la contaminación de la cultura. Se ve que eso estaba ahí y él necesitaba transmitirlo a través de sus pinturas. Las razones por las cuales se fue esa temporada, que fueron casi 10 años en Santiago del Estero, no se saben. Probablemente encontró ahí un lugar donde poder desarrollar su obra de la mejor manera. El almuerzo, fíjense esta pintura, ¿no? Con los colores, ¿no? Esa gente ahí sentada en la mesa, la botella del vino. Ese girasol gigante a la derecha, el color, ¿no? Porque hay algo que no sé si, no recuerdo si haber mencionado, él se acercó inclusive a los fauvistas, estudió con un discípulo de Matisse en un momento en Francia, ¿no? Tiene una relación con el color directa, además de que siempre se va filtrando el surrealismo, ¿no? Pero el surrealismo lo va a acompañar durante toda su vida de maneras extrañas y asimilado y expresado a su manera. Fíjense esta pintura Agua, ¿no? Donde está ahí la muchacha transportando un tarro lleno de agua. Nada, miren ese color, la violencia de color, el espacio, ¿no? Y además, para cerrar, quería traer un par de pinturas muy particulares que pintó en esa época también, alrededor del 57, 58. Una es Carne. Fíjense lo que es esa pintura, con esos rojos, esos tierras, el violáceo de fondo, ¿no? La manera de componer con los rosas, los pedazos ahí de los cortes, los distintos cortes de carne, ¿no? Y la cabeza ahí me hace acordar a Sutín. Nosotros tenemos por eso hablar de Berni es tan complejo y tan difícil, porque uno siente que un cuadro de Berni podría estar parado o podría estar colgado frente a obras de pintores que son mundialmente conocidos, ¿no? La olla y la carne, otra de las pinturas que quería traer como para cerrar este capítulo. Bueno, hemos visto este periodo, una cantidad enorme de pinturas. Les dejo un enorme saludo, espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal del taller de Mariano Sapia, y nos encontramos en un próximo capítulo de La vida de Berni. Un beso.